Parte primera. Lucía en Holanda. Capítulo 3. Inútil sería describir la pena que causó a Lucía la funesta noticia que le llevó Carlos Van Baerle por aquella mañana de junio. A pesar de la casi indiferencia que la niña había creído notar en el afecto de su madre, que jamás la manifestaba en sus cartas, siempre desabridas y cortas, deseó alguno detenerla a su lado. Lucía lloró sinceramente la muerte de una madre que no conocía. Una vez pasada aquella primera impresión dolorosa, su tía le señaló la carta que Harris le había escrito, en la cual le significaba que una vez viudo era llegado el momento de reclamar a su hija, cuya presencia, aseguraba, sería el único consuelo de su aflicción. Decíale en frases más estudiadas y retumbantes que tiernas, que considerara cuál sería la situación de un hombre sensible, como era él, sin una persona de su confianza a su lado. Su hija primogénita se había casado, los que la seguían eran varones y las más pequeñas eran niñas que necesitaban a alguien que atendiese a su educación y buenas maneras en la hacienda en que vivían, lejos de los centros civilizados del país, aunque rodeados de grandes comodidades y numerosa servidumbre. Al oír aquello, Lucía en el primer momento olvidó cuánto la rodeaba para dejarse llevar por la idea de ir a Sudamérica a vivir con su idolatrado padre y sus queridos hermanos, y vio pasar por su imaginación todos los ensueños de su ardiente fantasía. Pero de repente levantó los ojos, vio la mirada de angustia de su prima y constante compañera que aguardaba su fallo, y recordando que para ir a América sería preciso que abandonase a la única familia que conocía en el mundo, exclamó sollozando: «Jamás, jamás, Rieken mía, podré abandonarte y dejar a mi querida tía, a mi verdadera madre, la única que tengo ya». Suplicó a su tía que en la carta que le escribiese a su padre no contestase nada acerca del proyecto que llevársela a América, pues separarla de la única familia que conocía era como darle la muerte. ¿Cómo vivir lejos de aquellos seres que tanto amaba? De allí en adelante la señora Setz y Rieken no volvieron a mencionar el viaje probablemente de Lucía, y ella trató de apartar aquella idea de su espíritu como una tentación. Sin embargo, cada día encontraba su existencia en Noir Holland más monótona e insípida, y le fastidiaban mortalmente las inocentes diversiones que antes le gustaban tanto. 2 meses después de que le hubo llegado la noticia de la muerte de su madre, Lucía recibió otra carta de su padre en la cual insistía en la necesidad que tenía de la presencia de su hija ausente y le suplicaba que se preparase para atravesar el océano en el siguiente verano, pues ya entonces estaba muy avanzada la estación para emprender viaje. Manifestábale al mismo tiempo tanta ternura que aquello la acabó de convencer de la necesidad de ir al lado del que le había dado el ser. Así, sin decir nada, llevó la carta a su tía suplicándole que consultara con su conciencia y le aconsejara lo que debería contestar a su padre, sin poner en la balanza el cariño mutuo que se tenían. Aunque hondamente afligida, la señora Setz pensó que el deber de Lucía le señalaba claramente que era preciso que fuera a acompañar a su padre, que parecía necesitarla urgentemente. Acallando su pena, hizo presente a su amada sobrina que solo cumpliendo con sus deberes puede una mujer ser feliz en la vida terrenal y después de la eterna, y que aunque le agradeciera en el alma el amor que les tenía a ella y a Rieken, aquellos afectos eran menos sagrados que los que la llamaban a través de los mares. Enseguida escribió ella misma a Harris, manifestándole que aunque amaba a su sobrina como a su propia hija, ella no vacilaría en devolvérsela, puesto que él lo deseaba así, pero le suplicaba, como un favor, que le permitiese darle el ajuar nupcial que hacía algún tiempo preparaba para ella, como lo hacía para Rieken, siguiendo las costumbres holandesas según las cuales en toda casa de familia honorable se empieza a preparar el ajuar de novia sin que se haya presentado aún ningún pretendiente. Apenas llegan las niñas de la casa a ser mujeres,
La señora Setz había puesto sumo cuidado en escoger las mejores telas para los ajuares de su hija, y hacía 3 años que las dos niñas se esmeraban en fabricar sus ropas nupciales. Cada pieza era una maravilla de laboriosidad y paciencia, pues se consideraba que según estuviese mejor o peor cosido, todo, la niña sería buena o mala madre de familia, siendo aquel el crisol a que se le sometía. Se entiende que uno de los objetos de aquella curiosa costumbre era el acostumbrar a las niñas a que fuesen económicas, cuidadosas y laboriosísimas. En su debido tiempo se recibió la contestación de Harris. Este daba las gracias a su cuñada por su bondadoso ofrecimiento, que probaba su buena voluntad, pero al mismo tiempo le advertía que había dado carta blanca a su corresponsal en Ámsterdam para que entregase a Lucía todo cuanto pudiera necesitar en el viaje sin pararse en gastos. Felizmente no fue preciso apelar al corresponsal de su padre, porque la señora Setz fundó su orgullo en proporcionar a su amada Lucía cuanto pudiese necesitar en muchos años, y decimos que felizmente así sucedió, porque Harris tuvo la inadvertencia de olvidar remitir la dirección del comerciante encargado de entregar el ofrecido dinero. La conformidad que manifestó su tía con aquella separación hirió un tanto el impresionable corazón de Lucía, quien pensaba haberse hecho necesaria en aquella familia en la cual ella consideraba igual a Rieken. Sentíase sumamente afligida con la supuesta indiferencia de la señora Setz, sin comprender que ésta encubría una profunda y verdadera pena bajo aparente conformidad. Y a la verdad ella sentía la partida de la que había amado como a su propia hija, más que a la misma Lucía, puesto que si la niña abrigaba en su corazón ilusiones y esperanzas juveniles, la tía había pasado ya la edad en que se encuentran nuevos afectos y se forman otras costumbres. Lucía debería partir en el siguiente mes de junio, y como faltaban aún muchos meses para irse habituando a la idea de la separación, hablaban de ella sin mucha tristeza, como sucede con todas las cosas que se sabe han de suceder sin apelación posible. Esta es la ventaja de las resoluciones firmes. En aquello que no cabe vacilación el espíritu se acostumbra a todo y se habitúa a lo que más pena le causa en el principio. Es cosa cierta, aunque dolorosa, que el corazón se conforma al fin con todas las circunstancias, situaciones y cambios de la experiencia y acaba por aceptarlos todos. Con todo se acomoda el alma humana, todo lo acepta al fin. Sin embargo, hay corazones que no pueden resignarse a la pérdida de ciertas personas amadas, porque la esperanza se anida en todas las situaciones menos en aquellas en que la muerte ha tenido parte. Este sentimiento es una de las pruebas más patentes de que hay en el hombre una parte de sí mismo, que es inmortal y que se resiste a considerar posible el aniquilamiento total de lo que hemos amado. Rieken, que tenía un carácter suave y afectuoso, se ocupaba sin cesar en preparar obras de costura y sencillos adornos que debería llevar Lucía a América, a fin de que la tuviese presente a todas horas y en todas las partes de su nuevo hogar. Estas ocupaciones las tuvieron entretenidas durante los largos y fríos meses del otoño y del invierno, durante los cuales poco podían salir de su casa ni recibían visitas de sus parientes y amigos. Carlos Van Berpon permaneció ausente gran parte de aquel tiempo, y la señora su madre se eclipsó tan completamente que, a pesar de la desnudez de los árboles que rodeaban las quintas, nunca la llegaron a ver en el jardín, y hasta las ventanas permanecían cerradas herméticamente. Con las primeras ráfagas menos frías de la brisa de la primavera que se acercaba y los rayos más cálidos del sol de marzo, los prados empezaron a verdear y algunas florecillas se atrevieron a surgir entre la naciente hierba. Una tarde en que el sol parecía más brillante y soplaba un viento menos helado, Rieken invitó a Lucía a pasear por una dehesa que limitaba el cortijo por el lado de la propiedad de Van Berpon. Caminaban
descuidadas, conversando con animación bastante lejos de la casa, cuando de repente se oyó un lejano trueno por el lado de la mar. «Esta noche tendremos tempestad», dijo Rieke, «y te aseguro que me atormenta». ¿Por qué?, preguntó Lucía. «Porque pienso que dentro de poco tú también estarás navegando en ese mar traicionero». «Bah, no te aflijas, Rieke mía. Bien sabes que las tempestades de verano son menos peligrosas y poco frecuentes». Otro trueno más cercano, acompañado de un fuerte golpe de viento que trajo una lluvia repentina y violenta, asustó a las primas, que trataron de correr hacia la casa, pero divididas de esta un cercado de madera que era preciso rodear, perdiendo mucho tiempo. El susto al mismo tiempo las aturdió tanto que no avanzaban. Buscaban algún árbol tras del cual resguardarse mientras que pasara la fuerza de la borrasca, cuando oyeron que alguien las llamaba y vieron a Carlos, que ayudado por el sirviente francés les ponía una tabla para que pudieran atravesar el canal divisorio y pasaran a su terreno, pues su casa estaba por aquel lado más cerca que la de ellas. Temiendo molestar a la madre del joven, que no quería tener relaciones con ninguno de sus vecinos y cuya salud, según decía su hijo, no soportaba ningún ruido extraño a sus hábitos de anacoreta, las dos niñas se negaban a admitir el oportuno ofrecimiento de Carlos. Cuando un relámpago seguido de retumbante trueno les hizo olvidar toda prudencia, Rieken atravesó corriendo y sin vacilar el puentecillo, pero Lucía, que era más tímida, sintiéndose batida por el viento y deslumbrada por un rayo que cayó a poca distancia y los cegó a todos, al poner el pie sobre la vacilante tabla perdió el equilibrio y se dejó caer dentro del canal, el cual, aunque angosto, era muy hondo en aquel sitio, yéndose al fondo como una piedra. Viendo aquello, Carlos se arrojó al agua sin vacilar y sacó a Lucía, pero no antes de que ésta hubiese tragado mucha agua y perdido el sentido. Su salvador la tomó en los brazos y se puso a correr seguido de Rieken, pero no había llegado a la puerta del jardín cuando Lucía volvió en sí de su aturdimiento pasajero y avergonzada trató de soltarse de los brazos de Carlos, lo cual no logró, empero hasta que éste no la hubo depositado sobre un banco del vestíbulo, y temiendo al mismo tiempo que su madre se asustase con aquel inusitado tropel en una casa en que reinaba el silencio a toda hora. El joven entró en el aposento de la señora para darle cuenta de lo que sucedía y llamar al mismo tiempo a la camarera para que proporcionase algunos vestidos a las empapadas niñas. Media hora después, Rieken y Lucía, esta enteramente restablecida, eran introducidas por su protector en el dormitorio de su madre. La dama misteriosa yacía reclinada entre almohadones, pero aunque al parecer enferma y muy débil, recibió a las niñas con exquisita cortesanía, y como continuase el mal tiempo, ella y su hijo instaron a las niñas para que permaneciesen en su casa hasta que pasara el temporal.